Hola hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Quiero compartirles en esta oportunidad una enseñanza respecto del bautismo. Quiero dar unos 3 videos sobre el bautismo partiendo de Hechos 2:38. El tema que tengo es exégesis de Hechos 2:38, primera parte, en este primer video. ¿Por qué quiero compartirles esta enseñanza? Lo quiero hacer debido a que se han levantado muchos grupos trinitarios en su mayoría y ponen en tela de juicio o tienen ciertas objeciones respecto al bautismo y el propósito del bautismo de Hechos 2:38. Grandes o trinitarios reconocidos como el señor Luis Carlos Reyes, que es un maestro de hebreo y griego. Este señor alega en varios de sus videos que el bautismo no tiene nada que ver en el propósito o en el proceso de la salvación, sino que el bautismo la persona lo debe de realizar por cuanto sus pecados ya han sido perdonados. Es decir que alegan estos grupos en su teología que lo que Pedro le predica a su audiencia es que ellos deben de bautizarse no para lograr alcanzar el perdón de sus pecados, sino que se deben de bautizar por cuanto sus pecados ya han sido perdonados. Esto no es cierto. Esto se debe a una mala interpretación que le han hecho a una palabra griega que está dentro del texto y es una preposición. Esta preposición es para, pero que viene del griego eis. Entonces, es cierto, también quiero aclarar este punto, que es cierto que en algunos contextos, en algunos pasajes, dicha preposición denota resultado y no propósito. Pero no es así el caso en Hechos 2:38. Hay un texto que tiene la misma construcción gramatical y que el sentido común nos dicta que en ese pasaje no puede la preposición eis o para denotar resultado, sino que denota propósito. Yo les quiero leer San Mateo capítulo 26 y el verso 28 para tener una mejor visión de lo que les quiero decir respecto al bautismo. San Mateo capítulo 26 y el verso 28. Observen lo que Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está la palabra eis, que se ha traducido al español como para. Es decir que en este texto es imposible alegar que el sentido de la preposición para es un sentido de resultado y no de propósito. Me explico mejor. Jesús está diciendo que la sangre que Él va a derramar tiene el propósito de perdonar los pecados a muchos. Nadie puede argumentar que cuando Jesús derramó la sangre, ya los pecados de la humanidad habían sido perdonados. No es posible creer así partiendo de San Mateo 26-28. Resulta que ese texto tiene la misma construcción gramatical de Hechos 2:38. Es decir que el pecador, las personas de Hechos 2:38 debían de bautizarse no por cuanto sus pecados ya habían sido perdonados. Lo mismo que ocurre en el caso de Jesús. Jesús no iba a derramar la sangre por cuanto el pecado del mundo ya había sido perdonado, sino para lograr ese objetivo, sino para lograr ese propósito.
Así que en Hechos 2:38 tiene el mismo sentido semántico. Pero esto no es todo. Cuando nosotros hacemos una sana interpretación de Hechos 2:38, partiendo del contexto mismo y no yéndonos a círculos más amplios, sino que solamente estudiando el contexto inmediato, el resultado que nos arroja una sana hermenéutica es que el bautismo denota propósito en ese texto y por consiguiente en todas las partes de la Biblia o pasajes donde se encuentra. Hechos 2:38, vamos a estudiar en este punto lo que es la pregunta de los oyentes. El verso 36 dice de la siguiente manera: Pedro está predicando: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está la preposición para, viene del griego eis, es decir, ustedes deben de arrepentirse, deben de bautizarse para alcanzar el perdón de los pecados. Voy a poner el siguiente ejemplo, o voy a explicar aquí el punto. La pregunta de los oyentes a Pedro y a los 11 se debió a la compunción del corazón. El verbo compungir viene del griego katanuso. Esa palabra compungir, que se ha traducido al español en nuestra versión Reina Valera, viene del griego katanuso. Y según el diccionario Stugin, lo traduce como sentir remordimiento. Dice también el diccionario Wanson que literalmente es tener atravesado el corazón. Es decir, que el mensaje de Pedro en el verso 36 traspasó el corazón de sus oyentes. Ellos sintieron remordimiento al escuchar que a Jesús, a quien ellos crucificaron, es el Mesías. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, desde la misma pregunta, el bautismo denota un propósito y no un resultado, porque ellos tienen el corazón dolido. Les voy a poner el siguiente ejemplo para tener una mejor luz. Supongamos que un hombre ha sido literalmente herido y adolorido acude a una farmacia y pregunta: ¿qué debo hacer o tomar para el dolor? Si analizáramos, nos diéramos cuenta que obviamente la pregunta denota propósito, y en ese contexto la respuesta también ha de denotar propósito y no resultado. Cualquier medicamento que el médico le formule al paciente tiene un propósito: curar la herida. Sería absurdo pensar que el medicamento le es formulado por cuanto el paciente no tiene heridas ni dolor. Pues la pregunta del paciente tiene un propósito: que su dolor y su herida sean curadas. Poniendo este ejemplo, el sentido de este ejemplo a la pregunta que los oyentes le hacen a Pedro y a los 11, la pregunta tiene un propósito y por defecto la respuesta también tiene un propósito. Cuando Pedro responde a sus oyentes, Pedro no les está diciendo a ellos que deben de arrepentirse por cuanto su dolor, por cuanto su remordimiento, por cuanto su pecado ya ha sido perdonado.
No tendría sentido esta pregunta. Si ellos ya tuvieran sus pecados, ya hubieran sido perdonados. Si su remordimiento ya hubiera sido curado, pues ¿para qué preguntan qué haremos? Nadie pregunta qué debo de hacer para que se me quite el dolor cuando ya está sano. De modo que en este sentido, en este contexto, esta pregunta y la respuesta tienen un propósito y no un resultado. La respuesta de Pedro es la siguiente. Número 1, arrepentíos. Número 2, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que ese pecado, para que ese dolor, para que ese remordimiento le sea perdonado. Ahora, si nosotros o cualquier persona alega que el bautismo denota resultado y no propósito, es decir, que si una persona o que si los oyentes debían de bautizarse por cuanto sus pecados ya habían sido perdonados, pues también deben de creer y deben de aceptar que entonces ellos deberían de arrepentirse por cuanto sus pecados ya habían sido perdonados. Y esto sí es totalmente absurdo y fuera de un contexto y de una sana interpretación, pues el arrepentimiento es para aquel que tiene pecados. Y igualmente el bautismo en ese contexto. El bautismo y el arrepentimiento son dos acciones que están totalmente ligadas. Ahora, la respuesta de Pedro no es una simple respuesta sin ningún sentido. Ahí hay dos verbos, el verbo arrepentirse y el verbo bautizarse. Esos dos verbos están en modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Un verbo en modo imperativo denota una ordenanza por mandamiento directo. Es decir, que el individuo, el oyente, debe de obedecer esa ordenanza, porque el verbo está en modo imperativo. Y esos dos verbos, arrepentirse y bautizarse, están en modo imperativo. La diferencia de estos dos verbos es que el verbo bautizarse el verbo arrepentirse está en la voz activa. ¿Qué significa esto? Esto significa que el sujeto, cada individuo, debía de realizar la acción de arrepentirse, porque lo que hace una voz pasiva o una voz activa en un verbo es hacer que el sujeto sea agente, es decir, que él mismo realice la acción. Y es esta voz la que tiene el verbo arrepentirse, es decir, que cada individuo debería de realizar la acción de arrepentirse. Pero el verbo bautizarse está en la voz pasiva, es decir, que cada individuo iba a sufrir la acción, alguien los iba a bautizar. Esto se ve en todos los contextos donde está el verbo bautizar. Nunca una persona se autobautizó, es decir, nunca una persona realizó la acción de él mismo sumergirse, sino que alguien lo sumergió o lo sumergió en las aguas. Eso lo vemos en el ejemplo de todos los bautismos realizados, para no ir mucho en este punto. Pero entonces, aquí vemos cómo el bautismo tiene el sentido de propósito. Ahora, la preposición eis, según el erudito Daniel Wallace, y todos los eruditos del griego están de acuerdo en que la preposición eis, que es la que se traduce al español como para, denota un movimiento de afuera hacia adentro. Por eso en el griego dice hacia adentro, dejar ir los pecados.
Es decir, que la persona debía de bautizarse y el propósito de bautizarse era para que sus pecados se fueran de él. Desde afuera ir hacia adentro a las aguas y ahí sus pecados eran o se iban del individuo. De modo que entonces el bautismo sí tiene un propósito. No es como alegan muchos trinitarios y muchos grupos en su teología, que el bautismo no tiene nada que ver con el perdón de los pecados. Pues sería absurdo pensar que la respuesta de Pedro no tenía nada que ver con la pregunta de sus oyentes. Obviamente la respuesta de Pedro va enlazada a la pregunta, y el propósito de la respuesta es darle solución al dolor que tienen los oyentes. Así como la respuesta del médico en el ejemplo tendría el sentido de propósito de darle solución al paciente herido. Aquí habían muchas personas, 3,000 personas heridas, tenían su corazón traspasado por la palabra de Pedro, y ellos quieren ser sanados, ellos quieren ser perdonados, y la respuesta para que logren ser perdonados, para que alcancen el perdón, es arrepentíos y bautícesen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que logren tener el perdón. Así que, hermanos, les dejo este primer segmento, esta primera reflexión, y recuerde que no tendría sentido la pregunta de los oyentes y la respuesta de Pedro si ellos ya hubieran sido perdonados los pecados. Ahora, la compunción de corazón no logró en ellos el perdón. Ellos no lograron ser perdonados cuando se compungieron de corazón. Ellos lograban ser perdonados era cuando se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Así que les dejo este primer segmento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dios los bendiga a todos.